de Dios y de la patria, se abre la sesión. Estaba sin micrófono, sorry. Anteojos. Entonces, las actas de las sesiones 161 y 162 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 163 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, de lectura a la cuenta, por favor. Gracias, señora presidenta. Hemos recibido oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que determina conductas terroristas y fija su penalidad y deroga la ley 18.314. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Cordero, Bravo, doña Marta, Morales, doña Carla, Osandón y Rafael, y de los diputados señores Castro, Durán, don Eduardo, Lilayú y Rey, que modifica la ley 18.290 de tránsito para imponer obligación que indica a desarmadurías y a empresas comercializadoras de partes y piezas de vehículos motorizados y sancionar su incumplimiento. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida, Alessandri, Benavente, Bobadilla, Borges, Cornejo, Donoso, Lavé, Lilayú y Martínez, que modifica la ley 21.426 sobre comercio ilegal para prohibir el comercio ambulante en áreas cercanas a edificios públicos. Oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual remite informe pormenorizado el caso de la señora María Elcira Contreras, desaparecida el 12 de mayo desde el restaurante Fundo Las Tórtolas de Limache. Oficio 25.114 de la ministra del Interior y Seguridad Pública, informando sobre la posibilidad de la instalación de equipos especializados de investigación patrimonial en lavado activo a lo largo de todo el país, particularmente en la segunda región de Antofagasta, y sobre el estado de avance del proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. Oficio de la ministra de Interior y Seguridad Pública, informando la cantidad de polígonos y gimnasios de entrenamiento en recintos policiales a disposición de los Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, informando la autorización a esta comisión en orden a adelantar la sesión del día 11 de septiembre a las 15:30 horas. Email de la diputada señora Natalia Romero, informando horarios y lugar y dirección para la sesión de esta comisión en la región de O'Higgins el día jueves 26 de septiembre. Excusa del señor fiscal nacional, señalando nos acompañan don Ignacio y don Samuel en la sesión de hoy. Excusas del defensor nacional y señalando que nos acompaña para los efectos de la sesión de hoy don Carlos Verdejo. Reemplazo del diputado don José Miguel Castro por la diputada señora Jimena Sandón, que nos acompaña en la sala, y pareo también entre doña Jimena y doña Lorena Frías. Justificativo de doña Lorena Frías por actividad oficial con el presidente de la República, artículo 9 del reglamento de la Cámara. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Presidenta, Diputado Jaime Araya. sí, si por favor pudieran poner a disposición de la comisión en el chat el oficio de la ministra donde se pronuncia respecto a equipos de investigación patrimonial en todas las regiones, particularmente Antofagasta. Así será. Y lo segundo, si entendí, está pareada por su intermedio presidenta la diputada Sandón. Sí. O sea, vemos 4 para justo. Sí. Ya. Sí. Nadie se puede ir. Exactamente. Están todos amarrados a quedarse en la comisión. Usted se parió. Ah, ya. No. Usted no se puede ir. 3, 4. Nadie se puede ir. Nadie se puede ir. Así de sencillo. A ver, palabra sobre la cuenta, ¿alguien más? Bueno, yo tengo una palabra sobre la cuenta porque les quiero recordar que el jueves 26 vamos a sesionar en Rancagua. Entonces le quiero pedir a los diputados que no puedan asistir ese día a la comisión en Rancagua, que por favor se preocupen de dejar reemplazo, porque no quiero que lleguemos a Rancagua, las reuniones en la gobernación allá, es a las 10:30 hasta las 13 horas. de 10:30 hasta las 13 horas, y no quiero, sería realmente vergonzoso que llegáramos a Rancagua y no pudiéramos sesionar porque no hay quórum. Entonces, por eso les quiero pedir, por favor, si no pueden ir, presenten reemplazo. Diputado Araya, Presidenta, sobre el tema, ¿cuánto se demora de la gobernación de Rancagua al aeropuerto, aproximadamente? de Rancagua al aeropuerto debe ser como 1 hora y media, 2 horas máximo. Diputado Joanet. Yo me excuso, al presidente, tengo una reunión con la ministra de Desarrollo Social y de Comunidad Mapuche de Temuco. A esa misma hora. Está bien, pero usted puede dejar reemplazo, pues, diputado Joanet. Voy a ver si puedo a alguien Por reemplazar favor. para ir para allá. Muchas gracias. No estoy tan seguro. Ok, ¿no hay más palabras sobre la cuenta? Diputado Araya.
por su intermedio, Presidenta, si pudiéramos enviar un oficio al Ministerio del Interior respecto de dos proyectos de ley, que de ahí le hago llegar el número al señor secretario, para que el gobierno considere ponerle urgencia. El primer proyecto de ley es uno que establece que se tiene que acreditar el origen lícito de las fianzas que se pagan, particularmente las causas de tráfico, a raíz de precisamente lo que ocurrió en Ovalle, que es un tema bien dramático. Afortunadamente hoy día se capturó a una persona más, quedan 15 de esos miembros de esa banda que están en libertad. Ese es un proyecto. Y el segundo es un proyecto que establece la prohibición de pago en dinero en efectivo de los narcoabogados. O sea, las causas de tráfico se tienen que pagar mediante vale vista, transferencia bancaria, depósito en banco, cheque u otro instrumento mercantil que permita la trazabilidad de los mismos. Entonces quisiera pedirle, Presidenta, que pudiéramos mandar un oficio al Ministerio del Interior de una tal de que pudieran ponerle urgencia o lo pudieran ver con detención, porque francamente la situación que se está viendo en el norte es una situación muy, muy dramática en materia de narcotráfico, así que quisiera solicitar ese oficio, Presidenta. Me parece, diputado Araya, ¿están de acuerdo el resto de los diputados en mandar el oficio? Acordado. Diputada Fríes, ¿alguna palabra sobre la cuenta? No, nada. Ok. Bueno, la ministra del Interior salió, hará unos 45 minutos a esta altura. En 15 minutos llega acá, por lo menos, por lo tanto vamos a hacerlo un poquito al revés. Vamos a partir continuando con la discusión del proyecto de ley antiterrorista, los 15 minutos que podamos avanzar para con posterioridad recibir a la ministra del Interior. Quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan tanto del Ministerio Público como de la Defensoría Penal Pública y por supuesto a nuestro diputado suplente, señor Celedón. Así es que... No, pero es que Collado ya va como en senador suplente. Castillo no, pero él es de la Fiscalía. Ok, entonces, de acuerdo a la minuta dichosa, y vamos a seguir en el orden de la minuta, de acuerdo a lo que conversamos con el Ministerio del Interior, nos corresponde, señor secretario, ver el artículo 14, que regula Estrategia Nacional de la Prevención y Combate de las Conductas Terroristas, donde el Ejecutivo propone aprobar el artículo rechazando 1, 2, 3, 4, 6 indicaciones. Sí. Entonces le pediría lectura, por favor, señor secretario. Señora Presidenta, respecto a la propuesta de artículo 14, hay dos propuestas distintas, una originada en una indicación de su autoría junto con don Jaime Araya y otra del Ejecutivo. Voy a leer en el orden que usted me instruya. Orden de llegada, Ya. señor secretario. Artículo 14 está en la página 3 de la pauta de votación. Dice, la resolución judicial que autoriza la medida dispuesta en el artículo anterior deberá especificar: A, el lugar o lugares precisos y el rango o alcance máximo de la medida y los dispositivos tecnológicos específicos que se emplearán. B, la duración precisa de la misma. C, los fiscales o agentes policiales autorizados para su ejecución. D, las medidas técnicas específicas necesarias para preservar la integridad de los contenidos, así como para impedir el acceso y la supresión de dichos datos del dispositivo objeto de la medida. El plazo el plazo máximo para la destrucción de los registros señalados en el inciso tercero del artículo 13. Esa es la indicación de la pauta de votación. Luego hay una indicación, como señalé, de la señora Gloria Navellán y el señor Jaime Araya, del siguiente tenor. Artículo 14. La resolución judicial que autorice la medida dispuesta en el artículo anterior deberá especificar: A, el lugar o lugares precisos y el rango o alcance máximo de la medida y los dispositivos tecnológicos que se emplearán. B, la duración precisa de la misma. C, la fiscalía o unidad policial a cargo de su ejecución. D, las medidas técnicas específicas necesarias para preservar la integridad de los contenidos, así como para impedir el acceso y la supresión de dichos datos del dispositivo objeto de la medida. E, el plazo máximo para la destrucción de los registros señalados. El plazo máximo para la destrucción de los registros señalados en el inciso tercero del artículo 13. Ahí hay que corregir la redacción, pero se entiende cuál es el propósito. Esa es la lectura, señora Presidenta. No se ha dado debate respecto de la segunda indicación a la que di lectura. Perfecto, señor secretario. Yo le pediría primero al Ejecutivo que nos manifieste la posición del Ejecutivo, valga la redundancia, para después abrir debate. Gracias, señora presidenta. En relación a las dos indicaciones son bastante similares.
La única modificación que entiendo, si el secretario me corrige en caso contrario, es que en vez de que dice los fiscales o agentes policiales, dice la unidad policial. Esa es la única diferencia. Eso. El Ejecutivo no tiene ningún problema ni con una ni con la otra. Perfecto. Muchas gracias, señor Collao. Ofrezco la palabra a los diputados. Diputados. En votación. Gracias, señora presidenta. Entonces, entiendo yo de sus palabras que vamos a votar su indicación. La indicación del diputado Jaime Araya. Así es. Se pone en votación el artículo 14 propuesto por la señora Navellán y don Jaime Araya. Don Jaime, A favor, señor secretario. muy amable, don Jaime. Don Cristian. Señora Sandón está pareada. Doña Lorena también está pareada. Don Andrés, Joanet. Andrés, Solamente la la 14. indicación. De autoría de la señora Navellán y Araya. A favor. Gracias, don Andrés. Don Henry Leal. No ha llegado. No. Don Raúl Leiva. Gracias. Doña Maite Orsini. Gracias, doña Maite. Doña Alejandra. En contra. Gracias. Don Andrés no está. Don Diego tampoco. Don Cristiano. No, ahora sí lo tengo muy claro, a favor. Gracias, señora presidenta. A favor, señor secretario. Gracias, señora presidenta. 5 votos a favor, 2 en contra, ninguna abstención. Aprobado. Aprobado. ¿Perdón? Es que es un tema de redacción. Sí, Lo dijo. sí. Lo dijo. Lo- Lo dijo y que Sí. dijo que era un tema de redacción, así que no hay problema con eso. Así es. Exactamente. La Secretaría quiere hacer una consulta a la Comisión a partir de el siguiente debate, que es en la página 59. 59. Vamos a la página 59, el comparado original. El comparado hecho sí, por Don Hugo. El volumen. Pregunta que va a hacer es 59. 59. La propuesta, señora presidenta, la propuesta de la pauta de votación es aprobar el artículo 14. La pregunta es, si ello sucede, los autores de las indicaciones 113, 114, 115, 116, 117 y 118 retiran sus indicaciones si se aprueba el artículo 14. Es que el tema es que acá, exacto, porque por ejemplo, la indicación 113 es del diputado Ya, Longton. entonces, Entonces no podemos retirar una Ya. indicación sin la autorización Ok. del autor. pasamos entonces a escuchar, señora presidenta. Sí, entonces lo que vendría, le doy la palabra al Ejecutivo para que nos indique la propuesta del Ejecutivo. Muchas gracias, señora presidenta. Pasamos a artículos que ya no forman parte del, si uno podría decir, del corazón del proyecto, son los temas finales. Acá se regula la Estrategia Nacional de Prevención y Combate a las Conductas Terroristas. El artículo que viene aprobado desde el Senado establece que el Ministerio encargado de la Seguridad Pública deberá elaborar y proponer al presidente de la República, siempre en el marco, y esto es importante, bueno, esta misma comisión conoció el Ministerio de Seguridad Pública, así que no es ajeno a esta comisión, que en el Ministerio de Seguridad Pública se va a regular, o sea, se reguló, porque de hecho no fue a la comisión mixta, así que ya es ley, si es que sale esa norma, la Política Nacional de Seguridad Pública. Y dentro de la Política Nacional de Seguridad Pública hay una estrategia de terrorismo. Por lo tanto, este artículo, como viene en el Senado, a nosotros nos parece suficiente y completo. ¿Por qué? Porque dice que el presidente de la República deberá aprobar una estrategia nacional de prevención y combate a las conductas terroristas, lo que viene muy de la mano y coordinado con lo que ya está aprobado de parte del Ministerio de Seguridad. Las indicaciones 103 a 118 agregan énfasis o buscan establecer una estrategia nacional separada de la Política Nacional de Seguridad Pública. A nosotros nos parece que deberían ser recogida el artículo 14 y de esa manera establecer que las demás indicaciones o estarían
aprobadas con modificaciones o serían rechazadas en caso de que fueran contrario a lo aprobado. Tenemos una sola comentario respecto a la indicación 114 de la diputada Navellán, que entendemos que primero creemos que podría irrogar gasto público porque formula una propuesta de reparación para las víctimas del terrorismo, y segundo, nos parece que esto está recogido porque, y quiero hacer este comentario, en el proyecto de ley de Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, que pasó a segundo trámite, se discute hoy en la Comisión de Constitución, se incorporó dentro de las víctimas que van a ser atendidas preferentemente las víctimas del terrorismo. Es decir, el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas tiene como atención preferente a las víctimas del terrorismo de manera específica. Y eso está aprobado en primer trámite y está en este momento en discusión en segundo trámite en la Comisión de Constitución del Senado. Ok, que sería la única indicación, según Leo, que introduciría un tema un poco distinto respecto del resto de las indicaciones, ¿verdad? Sí, Presidenta. A juicio del Ejecutivo, efectivamente, la indicación 114 es diferente a lo propuesto, en cambio todas las demás efectivamente van al mismo punto. Ok, a ver, respecto a la indicación que usted plantea, que es la 114, acá no irroga gasto fiscal a mi modo de ver, porque dice, se formulará una propuesta de reparación a las víctimas del terrorismo. No se habla de una propuesta digamos, de una solución económica ni nada por el estilo. Entonces, me gustaría a mí poder poner en votación esa indicación cuando corresponda, pero quiero pedir primero la opinión a los diputados miembros de esta mesa respecto de la propuesta del Ejecutivo, que es aprobar el artículo rechazando todas las indicaciones mencionadas por el secretario, y después de ver la ronda de opiniones, avanzamos. Diputado Leiva. Muchas gracias, Presidenta. Primero que todo, estoy de acuerdo con la propuesta que realiza el Ejecutivo. Yo también entiendo, valido y legitimo la intención que usted plantea, señora Presidenta, porque efectivamente el sector donde usted vive y habita ha sido lamentablemente muy amagado por este tema, por este tipo de circunstancias. Pero comentarle, en mi calidad de miembro de la Comisión de Constitución, que nosotros avanzamos mucho en eso. Había un proyecto de ley del presidente Piñera que en su oportunidad se dejó stand-by porque no tenía los recursos asociados, solo tenía 700 millones de pesos en régimen. Hoy día tiene más de 14.000 millones de pesos en régimen que aprobamos para la Defensoría de las Víctimas, no solo para la representación legal en ciertos casos donde el terrorismo también va incluido, si es que no me equivoco, como está el catálogo de delitos más graves, así es, sino que además para generar recursos para reparar a estas víctimas, que yo creo que es el lugar donde debe estar. Entonces, yo entiendo la solicitud suya, la legitimo, la valido, pero creo que el instrumento legal para dar amparo a ese reconocimiento fue aprobado por nuestra comisión y ahora está en segundo trámite constitucional y tiene un informe financiero muy completo y hay un compromiso expreso del ministro de Justicia en comisión a solicitud de los diputados, me permito, Alessandri, Longton y Sánchez, de que efectivamente existan recursos para terrorismo y la defensoría de las víctimas de terrorismo, Presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Diputado Joanet, ¿me había pedido la palabra? Sí, presidente, yo coincido con usted. Esto no eroga gasto porque es una propuesta que en definitiva el Ejecutivo correspondiente tiene que hacer. O sea, aquí hay un problema que es el tema de fondo, que el Estado no solo no se hace cargo, no solo llega tarde, sino al final lo que hace es entregar miseria respecto de las víctimas. La pérdida en la Araucanía en el último tiempo es más de 10 mil millones de dólares. Si a eso le sumamos que no hay inversión, nadie invierte. Entonces, desde la comodidad que estamos aquí sentados, desde la comodidad de los distritos donde en definitiva no hay terrorismo, desde la comodidad donde no tienen atentados permanentemente, antenoche creo que hubo un atentado, o ayer, Sí. ayer, Ayer en la madrugada. ya pierdo la cuenta, don pierdo la Máquina, cuenta, el Lautaro. mm, Entonces, uno mira entonces yo creo que eso hay que dejarlo, votémoslo, porque me parece que no solo dar señales, sino que en definitiva hay que obligar
más allá que esté en nuestra comisión, lo que abunda no daña, hay que obligar a que el Ejecutivo, sea este o el otro, quien sea, tenga que poner los recursos que corresponden para víctimas del terrorismo, porque el terrorismo, donde no llegó el Estado, Pido un poquito de silencio, por favor. donde no llegó el Estado, es donde está el terrorismo. Y nosotros, como yo siempre lo repito, estamos en el lugar número 17 más terrorismo del mundo. Eso para muchos es una cifra, pero la realidad es que ese es el lugar Estamos y por tanto en hay que dejarlo establecido y me parece muy bien que en esta ley, que es la ley antiterrorista, lo que hemos establecido. Gracias, presidente. estas indicaciones rechazarlas, hay varias tuyas, así que revísela. Muchas gracias, diputado Joanet. Diputado Araya, Cristian me había pedido la palabra. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, yo creo que la indicación presentada por usted es bastante clara al señalar que es una propuesta de reparación. Y al quedar en una propuesta, permite poder dejar claro que no es un gasto directamente, sino es una mera propuesta. El que esta propuesta exista, creo que contribuye a las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición. Quizás, tal vez el gran error, presidenta, es que usted puso una propuesta de reparación a las víctimas y no verdad, justicia, reparación y no repetición, que es el concepto que solemos escuchar en las comisiones de esta Cámara, donde ahí sí que cuando se incorpora por parte de los diputados no es considerado por los mismos diputados que han objetado su indicación. Cuando dice, repito, verdad, justicia, reparación y no repetición, bueno, ahí al parecer no es considerado un gasto. Bueno, quizás tenemos que cambiar el enunciado y alargarlo un poquito más, agregarle 3 conceptos para que sea de gusto de todos. Esto no está generando un gasto, está generando una propuesta y yo creo que la obligación de generar esta propuesta de reparación a las víctimas del terrorismo es algo que es demandado por las víctimas de la Araucanía y de Arauco. Muchas gracias, diputado Araya. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? Diputado Leal. Presidenta, yo voy a respaldar su indicación porque me parece de toda justicia. En la semana anterior de distrito estuve en la comuna de Loncoche y tuve la oportunidad de ir al aserradero Loncoche, donde trabajan alrededor de 1000 personas que dependen de ese aserradero. Una cuarta parte de la comuna de Loncoche trabaja en ese aserradero y hoy día está a punto de irse a la quiebra. Le han quemado 44 máquinas, 44, porque ellos están en las faenas, en los ríos y funcionando acá. Y entonces, presidenta, esas que son medianas empresas no compran al contado, sino que compran con leasing. Y cuando se compra con leasing, ¿qué ocurre? A veces llevan 2, 3 años, las queman, el seguro les cubre una parte, porque los seguros están cubriendo un 40 o un 50%, y se lo pagan al leasing. Al que estaba comprando tiene que pagar la diferencia, por lo tanto los seguros no le sirven, ¿ya? Y entran a asumir con patrimonio propio. Entonces, ¿cómo no va a ser justo? Porque todos esos atentados han sido atentados terroristas. Se han quemado faenas enteras, dejando a gente sin trabajo. ¿Y cómo no va a ser lógico y justo que se fije al menos una propuesta de reparación para las víctimas? Me parece que es de toda justicia. Y no solamente de justicia, creo que al menos es un deber moral, ético, mínimo que podemos hacer acá. Si nos interesa de verdad la reparación, pero que sea de verdad. No para algunos casos, porque aquí algunos hay que tener reparación para algunos casos. Y para otros no, porque está puntualizado en la Araucanía, en los ríos, los lagos, no. Tenemos que dar una sensación de justicia. Me parece que es de sentido común lo que usted plantea y yo con mucha fuerza la voy a respaldar. Muchas gracias, diputado Leal. Diputada Plasencia. Sí, gracias, presidenta. Sí, sobre el tema de fondo, yo creo que aquí nadie está cuestionando la necesidad de la reparación, pero entiendo que se nos han planteado 2 cosas que o pueden estar dentro de ese marco. Primero, el tema de que esto estaría específicamente cogido en el proyecto que se está tramitando sobre Defensoría de las Víctimas, no en general, sino que en específico. Así es como lo entendí y así es como se ha ratificado por parte del Ejecutivo y quienes son parte también de esa comisión. Entonces, estaría contemplado
el tema de al menos el acompañamiento, y entiendo que eso también es parte de la reparación. Lo segundo, en la estrategia que debe diseñarse y que se desprende a partir del Ministerio de Seguridad, también está en la misma línea. Entonces, creo que estamos redundando en argumentos que, como si no estuvieran contemplados, pero ya están contemplados. Lo digo como para que no se indique que acá se está debatiendo sobre la necesidad o no de la reparación. ¿Hay una necesidad de reparación? Claro, la hay. ¿Y están contempladas? Sí, en dos aspectos. A partir de lo que significa la creación del Ministerio de Seguridad y segundo, a partir de la Defensoría de las Víctimas. Y yo quisiera, Presidenta, preguntarle a la Secretaría si esto, Presidenta, si esta indicación, a ver si la Secretaría nos puede ilustrar, no solo es un tema que puede irrogar gastos, sino que también crear nueva facultad. Y en el fondo ahí es donde también sería inadmisible. Esa es la consulta, Presidenta. Gracias, diputada Plasencia. Si lo mismo estábamos hablando con el secretario, entonces le quiero dar la palabra al secretario para que emita su opinión técnica al respecto, por favor. Gracias, señora presidenta. Sí, a juicio de la Secretaría es inadmisible, efectivamente, por cuanto el Ejecutivo le corresponde la iniciativa exclusiva en los proyectos de ley que tengan alguna incidencia presupuestaria en el Estado. La prueba de ello es que la norma que está en debate respecto a esta materia tiene informe financiero, que es la norma que está en el Senado. Y en segundo término, como señala la señora Plasencia, la diputada señora Plasencia, el número 2 del artículo 65 establece la iniciativa exclusiva del presidente de la República respecto de las funciones o atribuciones de los organismos públicos. De tal manera que hay una segunda implicancia de inadmisibilidad a juicio de este secretario. Muchas gracias, señor secretario. Diputado Chalper. Yo aquí lo que he escuchado, pero puedo estar equivocado, es que todos coincidimos en la necesidad de establecer una reparación. Por lo tanto, a mí me da la impresión que el mismo objetivo se logra si usted al artículo 14 actual le agrega una frase como la siguiente, porque en el fondo diría alusión a algo que ya está contenido en el artículo cuando dice una estrategia nacional de prevención y combate, bla, bla, y usted le agrega una frase que diga, dicha estrategia deberá considerar el derecho de las víctimas del terrorismo a exigir una reparación. Ahí no hay erosión de gasto, sino que simplemente se dice que en el marco de la estrategia tiene que estar considerado el derecho de las víctimas a exigir una reparación. De esa manera cumplimos con la Constitución y hacemos eco de este entusiasta y transversal anhelo de todos los sectores políticos por reparar a las víctimas del terrorismo. Gracias, diputado Chalper. Diputado Leal. Con la propuesta del diputado Chalper, porque al final va a quedar como que es un derecho de eso que quedan mencionadas muchas leyes que nunca se cumplen. Yo quisiera, Presidenta, que usted, su estima, pudiésemos establecer la posibilidad de reclamar la admisibilidad y votarla. Y acá veremos cada uno cómo vota. Gracias, diputado Leal. Diputado Joanet. Yo no estoy de acuerdo, más allá que de su expertise y sin lugar a duda la tiene, de sobra con el secretario, porque dice así, asimismo se formulará una propuesta de reparación a las víctimas del terrorismo. Es tan vago esto que la reparación puede hacerte una carta. Es tan vago esto que no se habla de una reparación económica, se habla de una reparación, hasta simbólica, etcétera, pero se habla de una reparación. Entonces, yo creo que votaría si quiere la admisibilidad, porque lo que se está dejando aquí instalado es que el Estado tiene que hacerse cargo de alguna reparación. No está diciendo qué tipo de reparación, ¿no? Está hablando solo de reparación. Por tanto, esta es una cuestión casi hermenéutica. O sea, no, es hermenéutica, no casi, sino que al final dependiendo de cómo la estamos percibiendo. Entonces, yo es lo que humildemente creo y por tanto yo la votaría y si no votamos la admisibilidad y después votamos la indicación, Presidente. Muchas gracias, diputado Joanet. Me había pedido la palabra el Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Muy brevemente, esta discusión se dio en el primer trámite y el compromiso del Ejecutivo en el primer trámite fue indicar el proyecto de Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas para que fuera incluido dentro de ese proyecto de ley de manera expresa las víctimas del terrorismo, de manera que puedan recibir atención psicológica, social y legal. Y eso lo hicimos. Y eso ya está incluido. ¿Y económica? ¿Y económica? Sí, po. A ver, disculpe, señor Collado,
A ver, por favor, ¿podría repetir el tipo de reparación que ustedes incluyeron? El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia considera atención psicológica, atención social y representación legal en juicio. Y esas tres cosas van a estar de manera preferente para las víctimas del terrorismo. Y el informe financiero de ese proyecto subió en un 150%, 200%, como creo, entiendo que por su intermedio el diputado Leiva, sí. No, acá, en la indicación del Ejecutivo, que es una indicación sustitutiva que se presentó. Gracias, señor Collao. Mi humilde opinión, viniendo de una región donde hay terrorismo, estamos cansados de la ayuda psicológica, de la ayuda social y de la ayuda legal que en la práctica no le sirven a ninguna víctima del terrorismo. Por lo tanto, yo agradezco el interés del Ejecutivo de incluir toda esta indicación en el proyecto que se está viendo en la Comisión de Constitución, pero me extraña que mis colegas de la Comisión de Constitución no hubieran saltado en dos patas reclamando de que esto era claramente insuficiente. Por lo tanto, y dado que el diputado Leal ha reclamado la admisibilidad de esta indicación, vamos a poner en votación, señor secretario, la admisibilidad. Señora presidenta, ¿usted la declara admisible? Yo declaro absolutamente admisible esta indicación. Necesito que alguien la pida la inadmisibilidad. Porque nadie ha solicitado la inadmisibilidad de la norma. ¿Alguien ha pedido la inadmisibilidad? ¿Ah, sí? La Ah, ya. diputada Ok. Plasencia. Perfecto. Entonces se vota la admisibilidad. Los que votan a favor votan por declararla admisible y los que votan en contra por declararla Así es. inadmisible. Ok. Los que no Están votan, obligados a votar en esta. los que no Si no, votan, multa. votan, po. Don Jorge Alessandri está votando al final. Don Jaime, A favor de la admisibilidad. a favor. Don Cristiano, A favor. gracias. Don Andrés Jonet, A favor de la admisibilidad. gracias. Don Henry Leal, A favor, secretario. gracias. Don Raúl, estamos votando. Ok, gracias. Doña Maite, gracias. Doña Alejandra, En contra. gracias. Don Diego, don Andrés. Tiene la palabra don Jorge. Gracias. Don Diego. Don Andrés. 3, 5, 7. Falto yo. 7 a favor. Falto A yo. doña Gloria, por favor. A favor. 8 entonces. Señora presidenta, 8 votos a favor, 3 en contra, ninguna abstención. Declarada Se admisible declara la indicación. admisible y ponemos entonces en votación la indicación, señor secretario. No. No. Lo que sucede, señor. A ver, si señora por presidenta, favor les pido que sí. Yo entiendo que hablan, pero hablen bajito, por favor. Lo que va a hacer la Secretaría, lo que va a proponer la Secretaría es que se vote el artículo 14 con la indicación 114. Así es. El artículo 14, señor Collao. Sí, a nosotros nos parece que la propuesta del diputado Chalper podría ser atendible porque reconoce un poco Pero ya fue. la propuesta. No se ha votado la indicación. Él No, ha por eso presentado no se ha ninguna votado la indicación. La propuesta que está presentada no se ha votado. Entonces, una propuesta No. intermedia que podría ser adoptada y Señor que se establezca dentro de la estrategia contra el terrorismo el derecho Collao. a las víctimas. Yo le quiero decir algo, señor Collao, por si no le quedó claro cuando yo le hablé antes. Le quiero decir lo siguiente: las personas que tenemos contacto con víctimas de terrorismo y que también tenemos el deber de representarlas acá, estamos cansados de soluciones vagas, porque llevamos desde el 1 de diciembre de 1997 con soluciones vagas y bastante inútiles, para serle franca. Por lo tanto, queremos soluciones concretas. Entonces, yo agradezco la disposición del diputado Chalper, pero claramente también es insuficiente. Por lo tanto, vamos a poner en votación el artículo 14 con la indicación 114. Señor secretario, por favor. Gracias, señora presidenta.
se va a votar el artículo 14 con la indicación 114. De rechazarse, se vota el artículo 14. Perdón. Quiero hacer una consulta. Hay una serie de otras indicaciones, señor secretario, Sí. la 113, 115, 116, 117 y 118, que no son de mi autoría y que yo quisiera saber si los autores, dado que ahora están presentes, las retiran o qué vamos a hacer con ellas. Señor Longton. Yo voy a retirar la 115, pero no la 116 ni la 115. Entonces habría que referirse a la... Ok, entonces, Ya. señor secretario, ¿podría dar lectura a la indicación 116, por favor? Porque la 115 quedaría retirada. Sí, 115 quedaría retirada. Sí. ¿Diputado Longton? 115, sí. Ok, por lo tanto, la 116, la, señor secretario. la 116 es independiente del artículo 14, así que Ok, la 117, la 117 también es independiente. y la 118. También es independiente. Entonces, Pero son reiterativas de... Sí, la 116, ¿no? entonces vamos a hacer una cosa. Les voy a hacer una propuesta a la mesa. Quedamos claro que la 114 ya Es está admisible. admisible y se va a votar junto con el artículo 14. Tenemos pendiente la 116, 117 y 118, si no me equivoco. Así es. Dado que ha llegado la ministra del Interior y que el primer punto de la tabla era que ella nos pudiera explicar la estrategia del gobierno para enfrentar el tema de seguridad en la semana que viene, que es una semana con mucho feriado, y dado que esta sesión es un poco más corta que lo normal, yo les propongo que dejemos como primer punto para la sesión del lunes 23 el votar estas indicaciones y votar el artículo 14 y que le podamos dar el espacio a la ministra para que ella explique, porque seguramente van a haber muchas preguntas y dudas y si no, no vamos a alcanzar. Diputado Araya. Presidenta, solo solicitarle que la indicación presentada por usted la pueda someter a votación, la votamos inmediatamente y podemos pasar a lo que usted señala. La Y 114. terminamos de ver el artículo 14 con el resto de las indicaciones entonces el lunes 23. Señor secretario, ¿le Presidente. parece? No tengo ningún... Ok, entonces Presidente, pongamos en votación. Presidenta, antes de la votación. Pongamos en votación Presidenta, ante la votación. la indicación 114, señor secretario, por Presidenta, favor. le estoy pidiendo la palabra ante la votación. Presidenta. Votamos la admisibilidad, ¿no? Ay, perdón. Antes de, diputado Jaime Araya. Sí, le admitirá. No, Presidenta, quiero entender bien. La indicación 113 fue retirada del diputado Lonton. Ya. Y nos está pidiendo votar el artículo 114 con la indicación 114. No. 14, perdón. 14. No. Lo que pasa es que como quedan pendientes las indicaciones que el diputado Longton no ha retirado y tenemos que verlas, analizarlas, discutirlas, etcétera, lo que yo estoy proponiendo es que votemos la indicación 114, que es la que votamos recién, la admisibilidad, y dejamos pendiente estas indicaciones para verlas el lunes 23, junto con el artículo 14 en su totalidad. O sea, es que ¿cómo aprobamos la indicación sin artículo? Esa es mi pregunta. La 114 se puede votar de manera aislada. Entonces, va a con la tener que indicación. ser lo que yo propuse. A ver, orden, por favor. Por lo tanto, Cariño. vamos a tener que hacer lo que propuse en un inicio, que es dejar la discusión de las indicaciones que quedan pendientes de este artículo. Espéreme un poquito, diputado Leal. Las indicaciones que quedan pendientes de este artículo, que tenemos que conversarlas, y no tenemos el espacio ahora, para el día lunes 23, y ahí votar el artículo 14 con las indicaciones que se aprueben, incluida la 114, diputado Leal. Lo que pasa es que son independientes. Lo que le estamos pidiendo votar es el artículo 14 con la indicación suya. Los otros son agregar artículos 14 ter, son independientes. Por lo tanto, podemos votar el artículo con su indicación hoy día. Y de hecho estábamos en eso. A ver, yo le votación. voy a pedir al señor secretario que se pronuncie técnicamente respecto de este tema. Son incisos, son artículos nuevos. La dirección de la sesión
le corresponde a la señora presidenta. La señora presidenta quiere dejar La opinión técnica suya. ya. La opinión es la que la formulé al comienzo del artículo 14, que es votar el artículo 14 con la indicación 114. Votar ambas, en conjunto, porque es la única forma de sostener la indicación 114. Y dejamos pendiente entonces las indicaciones que quedan pendientes de Eso, discusión, presidenta. que son las del diputado Longton. Señor secretario. Sí, así es. Ok, En votación. entonces, dado que los expertos de esta mesa, Presidenta, el por secretario y favor. varios abogados aquí presentes, dicen que es factible hacerlo de esta manera, Es obligatorio. O sea, diputado Jaime Araya. para entender bien, yo estoy de acuerdo con el artículo, no con la indicación. Entonces, si vamos a hacer una sola Se votación, tendría que rechazar, tendría que rechazar. claro. Y nos quedamos Y sin después yo artículo. voto el artículo 14 solo. Ah, una segunda votación. Siempre se vota la fórmula Ya. original al final. Exacto. Ok, entonces vamos a poner, señor secretario, en votación el artículo 14 con la indicación Para la claridad de todos, lo 114. que se vota es la indicación, el artículo 14 con la indicación 114. De rechazarse en la fórmula propuesta, se vota el artículo 14 solo. Sí. Don Jorge, A favor de Gracias. la indicación con el artículo. don Jaime Araya, En contra. gracias. Don Cristian, Por supuesto que a favor. gracias. Don Andrés Joanet, A favor. gracias. Don Henry Leal, gracias. Don Raúl Leiva, doña May Torsini, gracias. Doña Alejandra Plasencia, En contra. gracias, doña Alejandra. Don Diego, no, tenemos al diputado, lo tenemos castigado, don Andrés. Don Andrés Lonton, gracias. Doña Gloria, A favor, señor secretario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos a favor, 4 en contra, ninguna abstención, aprobado. Se aprueba el artículo 14 con la indicación 114 y continuaremos la discusión de este proyecto. Me van a disculpar del Ministerio Público y de la Defensoría, Entonces, pero tenemos presente a la ministra del Interior, por lo tanto vamos a continuar escuchando, si me ponen un poquito de atención, a la ministra del Interior para que nos exprese cuál es la estrategia de seguridad para estos días venideros en que tenemos paro en los aeropuertos, en que normalmente los fines de semana hay bastante violencia, asesinatos y otros varios, atentado en la Araucanía hace un día, en fin. ¿Cuál es la estrategia, señora ministra? Muy bienvenida, le doy la palabra. Araya. Joanet. 7-5. A ver, le voy a pedir a los diputados, por favor, que guardemos silencio, prestemos atención, señor Celedón, diputado casi, para que escuchemos a la ministra del Interior, tal como muchos diputados me solicitaron para hoy. Muchas gracias. ¿Funciona esto? No parece que no. Sí. ¿Sí? No mucho, pero sí te escuchan. Bueno, buenas tardes, presidenta. Bueno, llegué lo antes que pude, solo puedo decir eso. Y lo intenté llegar antes, pero... a ver, esta semana que comienza, la próxima semana, en realidad es una conmemoración de fiestas patrias que tiene el tratamiento que todos los años tiene esta fiesta, en que se hacen una serie de coordinaciones, protocolos especiales y refuerzos, pero en esta ocasión fue ampliada y adelantada porque es un feriado más largo y además tiene unos días previos que, como están a mitad de semana, hacen pensar que en el caso de muchas personas van a tomar la semana completa. Entonces, eso requiere, digamos, ponernos a disposición, porque a pesar de que es un feriado en general muy querido por los chilenos, no solo por lo que representa las fiestas patrias mismas, sino porque de alguna forma también representa el fin del invierno, la llegada del tiempo bueno, siempre es motivo de mucha preocupación este feriado. La razón es que hay muchos desplazamientos, los desplazamientos abren posibilidades de siniestros de tránsito,
y que hay mucha actividad nocturna y es como un gran fin de semana. Y si ustedes se fijan en los datos que les hemos mostrado, Presidenta, varias veces, los días de mayor riesgo de delitos violentos son los horarios nocturnos y los fines de semana. Y esto es como una larga noche, digamos, de varios días, con mucha fiesta, lo cual hace que, digamos, se amplíen los riesgos. A eso se suma un elemento adicional que en el análisis que se ha hecho de los datos de los años anteriores, digamos, tiende a confirmar que es un factor particular de riesgo, y es que hay mucho consumo de alcohol. Analizando las características de los homicidios que se producen con motivo de estas fiestas, tienden a predominar los homicidios que tienen la característica de violencia interpersonal. Es decir, fundamentalmente homicidios ligados a riñas y violencia intrafamiliar, que se gatilla muy frecuentemente, no siempre evidentemente, pero está muy asociado al consumo excesivo de alcohol. Entonces, ese es el perfil de delitos que más preocupa, digamos, los homicidios ligados a violencia interpersonal y los siniestros de tránsito, que producen muchas muertes. La forma de prepararse para esta fiesta ha consistido en la constitución de una mesa de trabajo que se echó a andar, no me acuerdo el cuánto de agosto, ¿dónde tengo ese dato, Dios mío? El 21 de agosto. Se echó a andar el 21 de agosto. Esta es una instancia que compone Carabineros, la PDI, Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones, Ministerio de Obras Públicas, Salud Pública, Prevención del Delito, Turismo, Cernamed, Senda y Senapred. Ahora, esta es la mesa nacional, pero esta mesa tiene una versión a nivel regional que encabeza los distintos delegados y que en esa versión regional puede tener algunos cambios. Por ejemplo, a mí me tocó conocer de cerca porque justamente tuve que hacer una visita, cómo ha estado funcionando esto en la región de los lagos, y ahí participa Cernapesca también, porque como hay una dinámica que empieza ya en las semanas previas, por ejemplo, de venta y de tráfico de pesca, o sea, de productos del mar, digamos, clandestinos, hacen operativos especiales destinados a esa temática. Entonces, este diseño es el diseño general, pero va variando de ocasión en ocasión. En la última reunión de esta instancia, además, se invitó a Sedetur, a través de su presidenta Mónica Salaquet, porque los negocios, digamos, vinculados al turismo, la gastronomía, las actividades de entretención y de tiempo libre, son sujetos muy importantes de estas conmemoraciones y por lo tanto manejan información y es necesario coordinarse con ellos. Las medidas que se han, digamos, generado están ligadas a los datos que tenemos respecto de las fiestas que están autorizadas y los indicadores de delitos y de siniestros de tránsito de los años anteriores. O sea, en base a eso se hace una focalización de prioridades, se establecen los lugares de mayor riesgo, los lugares también de mayor ocurrencia de siniestros de tránsito, y se hizo desde el primer momento una orientación a los distintos municipios del país a través de los delegados en el sentido de tener prudencia en la autorización de fiestas. Porque cuando se autorizan demasiadas fiestas, la misma fuerza policial hay que repartirla en más lugares y por lo tanto su eficacia puede tender a bajar. Tengo el dato aquí, pero me imagino que no es de interés de cuántas son región por región, en fin, estos lugares y estas incidencias de preocupación. A eso se suma, Presidenta, que lamentablemente coincide con esto, que hay una serie de otras efemérides y una que no es habitual, o sea, hay unas que son habituales porque son todos los años, pero este año se sumaron 2 partidos de alto riesgo en las semanas previas. Entonces, toda esta operación consistió también en preparar esos eventos. Hay que decir que en las semanas que están, digamos, en el periodo, digamos, más intenso de las conmemoraciones, hay turnos extraordinarios de las policías. Y esos turnos extraordinarios significan que para muchos carabineros en esos días no hay feriado alguno y eso se repone después en descanso que se les da en las semanas siguientes. Se hace todo un sistema de compensaciones en las semanas siguientes donde tienen tiempos adicionales de descanso y se va eso moderando en los días para que no caiga todo de golpe y no tenga tanto efecto. Pero como hubo adicionalmente estos partidos, eso también hubo que meterlo en estas planificaciones en fin, toda esta preparación de los turnos. Entre esas conmemoraciones,
ha estado cosas que son, digamos, que suceden todos los años, que empiezan desde fines de agosto. El 30 de agosto es el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Muy frecuentemente en conmemoraciones que hay en esa fiesta, perdón, en esa fecha, se hacen algunos eventos que generan disturbios y que requieren presencia policial. Perdón por la palabra fiesta, totalmente errada en este caso. El 4 de septiembre hay también situaciones similares con motivo de, históricamente, del aniversario que asumió, no, de la elección del presidente Salvador Allende, pero ahora se suma que es el aniversario del plebiscito en la misma fecha. Este año la romería del Cementerio General tocó un día, se hizo el día domingo previo al 11, porque siempre se busca hacerlo un fin de semana, y el 11 mismo es el día de hoy, y el 11 mismo se comprende de la noche anterior y la noche del mismo día. O sea, el despliegue de anoche ya se hizo sin realidad mayores incidentes, y el día de la noche es el más significativo. Y después están estos dos partidos que les decía de riesgo. Uno era el partido Chile-Bolivia, fue más riesgo futbolístico que otra cosa. Se dieron las peores hipótesis. Yo creo que no. Pusimos demasiada energía en la seguridad y se nos olvidó el fútbol. Para la próxima va a haber que... Bueno, y el otro partido que realmente es muy triste, o sea, muy mala coincidencia, es el partido de Colo-Colo con River Plate, que hubo que elegir entre el 17, el 18 y el 19 como fechas para realizarlo. Se intentó hacer cambios de estadio, se intentó hacer cambios de horario, nada se podía porque los convenios de este evento obligan a ciertos horarios por temas de transmisión televisiva. Chile en este momento no tiene días, también tiene que ser uno de esos 3 días. Chile además no tiene en este momento otros estadios disponibles que cumplan los requerimientos de Conmebol. Colo-Colo River el 17. O sea, el mismo día que se inauguran las fondas en gran parte de Chile, ya no... ¿Cuándo va a ser? El 17. Pero, ¿dónde? Sí, no, en el Monumental. En el Monumental. Bueno, además hay durante las conmemoraciones mismas eventos, las ramadas en todo el país. Hay algunas ceremonias nacionales que son significativas: el Te Deum evangélico, el Te Deum ecuménico, la gala en el Teatro Municipal, que es de bajo impacto, la paramilitar, que es de alto impacto, mueve mucha gente. En el mismo lugar además están las fiestas, digamos, de las fondas del Parque O'Higgins. Bueno, entonces para todas estas actividades hay una serie de turnos extraordinarios que están planificados en los días mismos, digamos, de la mayor intensidad del feriado, que en el caso de Carabineros agrupa a 8.570 carabineros. De ellos 3.320 van a desarrollar sus funciones en la región metropolitana y 5.250 en el resto de las regiones. ¿Qué cosas se hacen en este despliegue? En primer lugar, en el plan Ruta Segura, que tiene que ver con los temas de riesgos ligados al transporte y al tránsito, están previstos 1.533 efectivos que están focalizados en las distintas rutas y que con eso se mueven para mover estos efectivos 584 medios logísticos, vehículos de distinto tipo. Estos planes, estas fiscalizaciones se hacen en conjunto con Senda para controlar el consumo de alcohol y de drogas, y están planificados en 114 operativos de fiscalización y control de drogas, 17 de ellos en la región metropolitana, el resto en regiones. En las fondas, además, cuando son de una cierta magnitud, se establecen, además de la presencia policial y las rondas que hace Carabinero, se establecen cuarteles transitorios. En esta ocasión son 8 comisarías transitorias, 2 subcomisarías y 3 tenencias que se van a hacer en las fiestas más grandes. ¿Dónde se concentran? En Coquimbo, 2 de ellas, en la metropolitana 8, en Valparaíso 1, en O'Higgins 2. En el resto de las regiones, esto se hace con servicios, digamos, en los perímetros y carabineros de infantería. Hay una serie de refuerzos especiales, la Policía de Investigación, especialmente en fronteras, porque se incrementan los movimientos, los viajes, y en los aeropuertos también de turnos especiales para atender la mayor afluencia de público. Hay una serie de tareas que cumplen distintas instituciones, pero yo me voy a concentrar en algunas. En el caso de Senda,
les hablé de los 115 operativos que se van a estar desarrollando entre el 12 y el 22, o sea, son 100 días de o sea, 10 días de operativos. Estos operativos tienen una duración de 15 horas continuos cada día, que son más largas de los habitual, entonces se plantan en un lugar y estar por 15 horas controlando. Entonces son más horas y son más puntos de control y esto se hace en conjunto con Carabineros. ¿Dónde se hacen estos operativos? En primer lugar, en los lugares de alta afluencia de público y también en lugares donde hay antecedentes de mayor accidentabilidad en años anteriores. Las ambulancias Senda, además, están con turnos especiales a disposición de requerimientos que puedan tener Carabineros en cualquier accidente, lugar se trasladan y hacen test ahí mismo. En la región metropolitana va a haber 18 servicios operativos distribuidos en 36 puntos, lo cual representa respecto a años anteriores, al año anterior, por ejemplo, un incremento de 80%. En regiones se van a realizar 97 servicios entre el 12 y el 22 de septiembre, focalizados principalmente en puntos de alta afluencia de público. En paralelo, Senda tiene previsto un plan, informativo, comunicacional, que se llama el otro plan, que tiene que ver con ayudar y motivar a las personas a planificar la fiesta, a anticipar y prever los consumos que van a tener, a ir generando una cultura de prevención y a que las personas se organicen adecuadamente respecto a cómo van a ir, con quiénes van a estar, dónde van a estar los niños, cómo van a volver. Hay harto tema con los niños en la fiesta. El principal incidente de seguridad que hay en la fonda son niños extraviados. Niños extraviados porque en realidad los padres están extraviados. El lema de esta campaña es: en estas fiestas patrias hay muchos planes, pero el más importante es cuidarse. Senapred también tiene una serie de servicios especiales, turnos, dispositivos preparados ante la posibilidad de que haya contingencias de seguridad, digamos, de emergencia, que principalmente se ligan a la alta afluencia de público. Normalmente en la organización de la fonda, que con el tiempo se ha ido profesionalizando cada vez más, pero en realidad son fiestas de alto riesgo, porque son fiestas que se hacen en recintos transitorios que no están habilitados de manera permanente para esto, a veces con muchas personas, con aglomeraciones, con mucho consumo de alcohol, en fin. Entonces, hay riesgos situaciones que pueden verse en estos casos y para eso hay un dispositivo que Senapred tiene pensado en caso de tener que organizar una respuesta a una emergencia de otro tipo. El Ministerio de Obras Públicas también tiene una serie de servicios especiales y de medidas que se toman. Una cosa es la organización de los viajes que hace el transporte de carga. Hay una serie de restricciones que están previstas para los camiones respecto a los días y a los horarios para tener las vías despejadas prioritariamente para el transporte de personas, que se intensifica. Hay una serie también de preparativos respecto a la gestión tarifaria y a la reducción de tarifas para motivar los horarios, dispersar los horarios de los viajes y evitar la congestión. Además, se han tomado varias medidas con las concesionarias para disponer recursos especiales, maquinarias y ambulancias para atender emergencias y especialmente para tener un plan de contingencia cuando hay cortes de ruta que se traducen en congestiones o en tacos que puedan durar más de 2 horas o que puedan tener más de 3 kilómetros. Ahí se activa, digamos, una modalidad especial de intervención para despejar las vías. La Subsecretaría de Transportes también tiene una serie de planes especiales. Hay unas medidas que se llaman feriado largo, que lo que se refiere es a hacer fiscalizaciones especiales al transporte público para prevenir siniestros viales. Entonces son controles, fiscalizaciones, también test de consumo. Hay un plan Calles Protegidas que funciona todo el año y que tiene efectivos y operativos especiales entre el 12 y el 22. Se proyecta entre el 12 y el 22 hacer 5.000 controles a nivel nacional en el plan Calles Protegidas que se hacen en las vías. Además, se hacen fiscalizaciones especiales dedicadas a zonas donde hay alta siniestralidad y a zonas de alta afluencia de público. Por ejemplo, en zonas de alta siniestralidad hay 16 puntos en la RM y 34 en regiones, donde se profundiza. Y las zonas de alta siniestralidad hay previstos 90 operativos en varios lugares concentrados en centros comerciales, aeropuertos, terminales de buses y centros gastronómicos en las distintas regiones del país. Hay coordinaciones con la UOCT en Santiago y en regiones para levantar puntos críticos y monitorear su funcionamiento con las cámaras, tener turnos que garanticen alta, digamos, control. Se hacen fiscalizaciones reforzadas en transporte público y se organizan, recorridos especiales también en los horarios
en horarios alargados para tratar de hacerlos coincidir con los horarios de cierre de las fiestas, o sea, de las fondas. Una cosa que se ha logrado con el tiempo es que las fondas tengan horario de cierre y que se coordine con otros servicios para que esté previsto transporte y evitar esa extensión excesiva, porque el mayor riesgo normalmente está cuando una persona tiene una fiesta muy prolongada, tomando mucho por mucho rato. Recording stopped. Acordarlo, o sea, cortar los horarios es, digamos, una medida bien importante. También la Subsecretaría del Trabajo despliega operativos especiales para ver los temas de pago de aguinaldo, para ver la fiscalización de las jornadas laborales en la fonda y en otros servicios que funcionan con turnos especiales. Se fiscaliza también el feriado obligatorio y renunciable del comercio, que existe el 18 y el 19 de septiembre. Hay 186 fiscalizaciones previstas y además se habilitó un canal especial de denuncias para problemas en cualquiera de estas cosas. Y también la Dirección del Trabajo hace fiscalizaciones especiales del transporte interurbano de pasajeros para ver especialmente que se cumplan los turnos y que la gente no trabaje más horas de lo recomendado. El tiempo máximo de conducción continua son 5 horas y el tiempo mínimo de descanso entre turno y turno son 2 horas. La Subsecretaría de Salud Pública empezó desde el 19 de agosto con fiscalizaciones especiales sanitarias que tienen que ver con la venta y la distribución de alimentos. Hay que recordar que como esto, en fin, es una fiesta larga, empieza a haber movimientos de mercadería en muchos días previos para abastecer a los distintos centros que le venden a los fonderos y a las distintas actividades que se organizan. Y en paralelo ha habido una campaña especial del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que se denomina Puntos Morados y que efectivamente tiene que ver con que en esta fecha uno de los riesgos mayores de homicidio está ligado a violencia intrafamiliar por consumo de alcohol. Entonces, con motivo de esto, está previsto presencia en varias fondas y además campañas y temas de como concientización para evitar o tratar de disminuir al mínimo estos riesgos. En el caso de la presencia policial, el foco principal está puesto en las fondas, naturalmente. Hay 488 fondas que están mapeadas y van a tener servicios especiales y 73 fiestas costumbristas que se realizan. Además, hay un servicio especial que ha estado funcionando ya desde hace días de control de fiestas clandestinas. Entonces han estado haciendo clausuras y fiscalizaciones en lugares donde es habitual que se hagan fiestas clandestinas y esos días va a haber atención especial a las denuncias en ese sentido. Bueno, además Carabineros participa en varios temas de control de tráfico y hace operativos con Senda en el tema de consumos excesivos. Ese es el dispositivo que está preparado, Presidenta, y que, bueno, ya está en desarrollo. En realidad, esto ya desde agosto empezó a tener sus acciones, no solo coordinaciones, sino también acciones, pero que ciertamente va a tener sus días más intensos la próxima semana. Muchísimas gracias, ministra. Diputado Joanet me pidió la palabra en primer lugar. Gracias, Presidenta. Yo tengo dudas respecto a la Araucanía, ministra, por su intermedio, Presidenta, porque como estamos en estado de excepción, y ayer, de hecho, se produjo un atentado. Si hay algún dispositivo especial en el caso de la Araucanía, con los militares, dado justamente la imposibilidad de realizar reuniones o fiestas, o cómo funciona el tema de la autorización para el tema de las fondas y las reuniones que se hacen allá, y en coordinación con los militares, con el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Araucanía. Eso quería preguntarle, si hay algo especial en el caso de la Araucanía, además por la situación que se ha dado estos últimos días, ¿no? Respecto a los atentados que hubo ayer en Lautaro. Gracias, diputado Joanet. Ministra, vamos a juntar varias y así usted responde. Diputado Chalper. Se mencionaban dos, entiendo que eran tenencias móviles en la región de O'Higgins. Me gustaría, si es posible, quizás información que no se puede dar públicamente, me interesaría saber dónde eso está. También se hablaba de 2 partidos de alto riesgo, entendí, creo que uno de esos fue suspendido, ¿no? Que era el de Católica con Colo-Colo, o adicionalmente el de Chile-Bolivia. ¿Sí? Pues estimada de alto riesgo, si no habían barras bravas.
Oiga, pero lo que a mí me interesa saber es un partido como el de Colo-Colo con River. ¿Cuántos carabineros exige? Yo tengo una preocupación que trasciende puntualmente el episodio puntual del partido, sino que ahí también empezar a hacernos la pregunta de qué responsabilidad le asiste a los organizadores del partido, en fin. Entonces, si usted tiene ese dato, me interesa Recording in saberlo. progress. Ah, lo otro que me interesa saber, Presidenta, es respecto a las fiestas clandestinas, que qué bueno que usted lo tocó al final, porque por lo menos en lo que respecta a la región de O'Higgins es un temazo enorme en las zonas rurales, donde allá, además de las fondas, se hacen fiestas clandestinas con menores de edad. O sea, ese tema me interesaría saber qué información se maneja en términos de inteligencia policial, porque normalmente, digamos, cuando eso ya se desarrolla es muy difícil y con un mínimo de inteligencia policial, o por decirlo en simple, el rastreo de redes sociales, esas fiestas normalmente son anticipables. Entonces quisiera saber cuál es la estrategia coyuntural en materia de fiesta clandestina. Y por último, yo sé que estamos bastante encima, pero no pierdo la oportunidad. Yo francamente me cuesta entender, para serle franco, y sé que el tema tiene alguna complejidad desde el punto de vista de la ejecución, pero también hay un tema de voluntad. En todas las grandes capitales del mundo, cuando hay eventos de alta concurrencia, se usa disuasivamente fuerza militar de manera estable. Yo la verdad es que no logro entender, señor Ed me hace sí, pero los que hemos tenido la suerte, incluso por nuestra representación, de estar en alguna de esas capitales, la verdad que es parte integrante de la estrategia. Señor Jonet dice que no están preparados, yo tengo mis dudas, pero A ver, siga, lo que pasa es diputado que Chalper. no sé en qué minuto, pero lo que le quiero decir es que todavía hay espacio para hacernos esa pregunta, ¿sabes? Porque vamos a tener alta afluencia público en ciertos lugares previsibles, donde posiblemente anillos disuasivos podrían contribuir, y yo al menos considero que todavía estamos a tiempo de hacernos esa pregunta, y me encantaría saber si el gobierno ya de frentón la descartó, y si la descartó, ¿cuál es la fundamentación que habría detrás de eso? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Diputado Longton. Él lo había pedido y de ahí. Gracias, Presidenta. A ser más breve, porque el diputado Schalper hizo algunas preguntas que también tenía considerado hacer. Eh, Respecto ministra, a negocios ilícitos que se estén desarrollando, por ejemplo, que se abran lo que tiene que ver con peluquerías, todo este tipo de negocios que funcionan en la clandestinidad y funcionan hasta altas horas de la noche, que puede ser un lugar de riesgo para efectos de efectuar fiesta, o bien recepción y venta de droga, que ocurre generalmente cada vez con mayor frecuencia, sobre todo en comunas un poquito alejadas de los centros más urbanos como Viña Valparaíso. Yo le hablo por la región de Valparaíso. En general, estos negocios cada vez afloran con mayor regularidad. Y en esta fecha esto puede ser el motivo perfecto para extender no solamente el funcionamiento que es de manera ilegal, sino que también las motivaciones para abrirla, que tienen que ver con drogas, con alcohol, etcétera. Preguntarle un poquito por esos operativos, porque en algún momento se hizo con muy poca frecuencia, ministra, acá en la región, operativos un poquito masivos, con la PDI, con servicios de puestos internos, con migraciones, etcétera, para poder detectar estos lugares donde están funcionando de manera ilícita. Quizás, no sé si hay contemplado algún plan para poder reforzar estos operativos en algunas comunas en particular, donde esto ya es de público conocimiento. Lo de las fondas también ilícitas, ministra, o clandestinas, que creo que en las últimas semanas, últimos meses, hemos visto al menos los hechos de sangre más duros, ministra, han tenido que ver con estas fiestas clandestinas. Y creemos que, obviamente, fundadamente por estos antecedentes, que estos podrían ser espacios cada vez con mayor frecuencia, así la posibilidad de poder detectar con anticipación donde se van a efectuar estas fiestas, poder resguardar de mejor manera con las policías estos lugares para que estas fiestas no se ejecuten. Creo que sería muy, muy relevante, más allá de obviamente la fiscalización de las fiestas que están autorizadas, pero ahí hay un cierto control más o menos anticipado. Respecto a la fiscalización, usted habló de la fiscalización de los feriados irrenunciables y los turnos. A mí me parece importante eso, pero también respecto al comercio ilícito, o por ejemplo, el transporte de pasajeros que no es negro o clandestino, que creo que también es importante, porque muchas veces, ministra, se fiscaliza con mucha acuciosidad y rigurosidad a aquellos que cumplen con la ley, pero resulta que enfrente está uno incumpliendo la ley, y la verdad es que no, no se le hace ningún tipo de fiscalización, sobre todo cuando tiene que ver con el comercio ilícito, o comercio ambulante, o bien de otro tipo, que finalmente se puede prestar precisamente estas ocasiones para poder vender productos que no están autorizados por ley. Y lo último, ministra, me sumo a las palabras del diputado Schalper respecto a la Fuerza Armada, sobre todo a ver, uno no pide que
estén en todos los lugares o partir de la noche para de la mañana con operativos de orden público masivos fuera de las fiestas, pero al menos en ciertos lugares determinados, por ejemplo, carretera. Yo recuerdo que cuando se implementó el estado de excepción en la macrozona sur, que se le llamó acotado, y la verdad es que fue acotado en relación al que se implementó después con la modificación del decreto, estaba circunscrito a carreteras. Y circunscribirse a carreteras donde hay alto tránsito, donde están cerca de lugares donde van a ser con mucho movimiento de personas, creo que puede ser un elemento disuasivo importante siempre y cuando obviamente estén conjuntamente realizando estas labores con las policías. Tenemos una semana muy, muy larga, ministra, y tenemos además fin de semana previos que fueron muy, muy sangrientos, entonces creo que sería bueno explorar esa situación. Yo lo escuché ayer en la Comisión de Constitución que pareciera estar descartada esa hipótesis, pero creo que sería bueno, ministra, darle una vuelta, al menos en situaciones tan excepcionales como esta semana larga. Eso, gracias, presidenta. Gracias, diputado Longton. Diputado Alessandri. Gracias, presidenta. Gracias, ministra, por venir y por la explicación. Primero, preguntarle si una de las facilidades que tenemos que dar para evitar el manejo en estado de ebriedad es que el transporte público esté funcionando. Si hay alguna coordinación con Transantiago y con Metro, me refiero a la región metropolitana, para que los horarios coincidan con el cierre de las fondas. Porque pensando en el distrito que yo represento, Parque O'Higgins y Estadio Nacional son dos de las fondas con más afluencia de público. Los dos tienen metro a la puerta. Entonces, si la fonda va a cerrar a las 12 y el metro cierra a las 11:30, evidentemente que hace falta una coordinación entre esas dos instituciones. He visto que varios municipios han acortado los horarios de mutuo propio. No sé si desde Interior hay una serie de recomendaciones que les dice, oiga, cierre más temprano, abra de día. En fin, eso ha funcionado bien en la comuna de Santiago en otras ocasiones, que el cierre es a la misma hora que el metro, y eso se coordina con Transantiago, la oferta, con los taxis, lo mismo. Después, usted hablaba mucho de mover fuerzas policiales, de intensificar. Se calcula que de la región metropolitana van a salir 1,5 millones de personas. Eso significa más o menos 500.000 casas sin moradores. Por lo tanto, está bien ir a proteger a los que salen, a Viña, a los distintos sectores, a Rancagua, etcétera, donde sale la familia santiaguina, pero ¿quién está pensando en esas 500.000 hogares que quedan sin moradores? Y finalmente, a raíz de todos los anuncios de movimiento de personal, pedirle información sobre cómo están los turnos de nuestros carabineros. Si están logrando descansar, si están haciendo tanto trabajo extra, tanta verificación en las micros, en los pasos, en la fonda, de día, de noche. ¿Están descansando lo suficiente nuestros carabineros? Porque evidentemente, lo mismo que decía usted respecto a los buses, 5 horas máxima manejando y 2 horas de descanso, para tener un buen chofer concentrado, también un carabinero para hacer bien su pega necesita tiempo de descanso compatible con su condición de ser humano. Gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. A ver, yo tengo un par de dudas también, ministra. Primero, hospitales y centros de salud. Claramente los hospitales y centros de salud van a tener mayor afluencia de público, ¿no? Y probablemente una cantidad de emergencias mucho mayores a las habituales. No sé si también hay coordinación con ellos. Me preocupa la huelga en el aeropuerto, que parte, tengo entendido, este día sábado, porque la verdad es que hay mucha gente que viaja dentro y fuera de Chile y ahí se puede producir un caos más o menos importante. Pago de pensiones, yo tengo entendido, bueno, las fechas varían, pero sé, por ejemplo, que la próxima semana hay personas que reciben el pago de su pensión en Maipú, por ejemplo, justo en estos días, entre lunes, martes. Los lugares donde se paga la pensión son lugares donde es muy fácil, sobre todo que adultos mayores, los sigan, los asalten, les roban. ¿Hay algún tipo de resguardo considerado para ese tipo de lugares? Y por último, ministra, no puedo dejar de mencionar esta decisión de la alcaldesa Iracy Hasler de suspender las clases hoy día por ser 11 de septiembre en ciertos liceos emblemáticos en la región metropolitana. Porque la verdad es que yo creo que ya los niños han perdido tantas clases por distintos motivos que yo estoy segura que si se les miden los conocimientos, con suerte los de cuarto medio tienen conocimientos hasta primero medio y más o menos así debe ser la proporción. Entonces, me parece insólito que como medida para enfrentar días con problemas o eventuales problemas de seguridad,
se tome como medida suspender las clases a los alumnos. En realidad yo creo que el Estado debe proteger, pero no suspendiendo las clases. Entonces me preocupa también eso, ministra. ¿Cuál es su opinión? Gracias. Le doy la palabra, ministra. Gracias, presidenta. Parto por la Araucanía. En la Araucanía y en todas las regiones hay, digamos, este mismo esfuerzo de coordinación, pero el esfuerzo se hace, como señalé al inicio, de acuerdo a las características de la región y a las especificidades que tiene. En el caso de la Araucanía, igual que sucede en parte de la región de Biobío, al haber despliegue militar, hay coordinaciones especiales con los militares y los servicios que los militares tienen se organizan y priorizan puntos que están relacionados con los focos de preocupación que hay en fiestas como esta. En el caso de la Araucanía, son 31 los eventos que están autorizados en la región. No están suspendidos los derechos de reunión en la Araucanía. Pasa es que, habiendo estado de emergencia, se podrían suspender, pero no están suspendidos y con las fiestas patrias no se han suspendido. O sea, se van a permitir fiestas y lo que se hace es que se tiene particular foco y particular cuidado teniendo este recurso adicional, digamos, que es tener desplegados a Fuerzas Armadas y teniendo en cuenta dónde están las vulnerabilidades y las preocupaciones. Una cosa que se le ha puesto especial atención, porque hay mucho movimiento por la actividad turística que tiene la región, pero además porque es un foco permanentemente de ataques o de circulación de quienes cometen ataques, son las vías, las carreteras. Entonces hay servicios especiales de fiscalización previstos en ese sentido. En el caso de la región de O'Higgins, los servicios que están previstos no son conocidos. Si son servicios, se instalan ahí, no hay cómo mantenerlos secretos. Sí, hay dos. Hay una subcomisaría en la Medialuna Monumental de Rancagua y una tenencia transitoria en el Parque Abel Buchón de San Fernando. Esas son las dos, digamos... Ahora, lo que pasa es que en todos los lugares que no hay tenencia, hay servicios. O sea, la diferencia aquí es que se instalan, hacen un cuartel transitorio. En los otros lugares hay servicios y hay vehículos. Aquí es una instalación ya más como que tiene una cierta, digamos, está fijo durante el periodo de la conmemoración. Respecto al partido, lo que se hizo en esta oportunidad es que, no voy a dar números porque quién sabe cómo los puedan tomar, pero el efectivo policial que está previsto para un partido va a ser reducido en un 40 y tantos % en esta oportunidad y se va a incrementar el dispositivo de seguridad privada. Y eso lo que va a permitir es no desmantelar los servicios especiales que hay en otros puntos, porque es como que hubiera varios partidos al mismo tiempo. O sea, ese día hay un partido y se inaugura la fonda del Parque O'Higgins, es otro partido. Y se inauguran las fondas no sé, Padre Hurtado, otro partido. Entonces, se distribuye el personal y en el caso del partido se tomó la medida de exigir refuerzo de seguridad privada y se tomaron medidas dolorosas, aunque no tanto, que fue un partido solo local. Entonces, no vinieron los hinchas del partido contrario, porque eso sí que hubiera sido inmanejable. Traer hinchas de un partido, de un equipo de ese tipo, significa irlos a buscar a la frontera, escoltarlos todo el viaje, hacerles servicios en el hotel, hacerles servicios en el traslado, hacerles servicios de vuelta cuando se van del partido, y eso ya era una dispersión de personal muy grande. Se establecieron además unos sistemas de controles, dado que van a estar, digamos, no va a haber un contingente distinto del habitual, entonces se estableció un sistema de controles que es de 3 anillos para organizar este personal de manera que se pueda cubrir de todas maneras toda la protección que habitualmente en estos partidos está prevista y que esté reforzado en el interior del recinto la presencia de guardias privados. Respecto a las fiestas clandestinas, yo mencioné que las fiestas clandestinas que son habituales están mapeadas. Entonces han estado haciendo fiscalizaciones ya desde antes y van a intensificar esos días, pero siempre puede haber en esta oportunidad de fiestas clandestinas que aparecen en un lugar donde antes no había habido, y ahí hay que estar atentos a la denuncia y responder. Ahora, estos equipos, estos contingentes que mencioné de carabineros previstos para entre el 12 y el 22, son adicionales a los carabineros territoriales que les toca prestar servicio en las distintas comisarías. Entonces son refuerzos a los equipos que todos están, digamos, cumpliendo con su labor habitual. Los eventos adicionales que se puedan dar y las situaciones donde hay actividades comerciales, digamos, no autorizadas, locales, clandestinos, este no es el momento en esos días
de ir a hacer esas clausuras. O sea, si no se han hecho previamente, esos días el dispositivo policial está concentrado en los lugares de mayor riesgo. O sea, no es el día en que van a ver el último local clandestino que existe, sino si hay un local clandestino donde hay, digamos, antecedentes de que se arman riñas o que hay consumo de alcohol tradicionalmente o que hay alguna circulación especial de público, va a tener una atención especial. Pero si no, no, porque no es un momento donde hay que concentrarse donde están los mayores riesgos. Ahora, hay que decir que en este tema de los locales clandestinos, como ha habido una intensificación en el último tiempo muy grande de operativos policiales, los operativos policiales de fiscalización tienen varios, digamos, sujetos de interés. Y un sujeto de interés son los locales clandestinos. Entonces se han hecho muchas clausuras de locales clandestinos, se han hecho fiscalizaciones especiales de estos locales, peluquerías no autorizadas, porque hay antecedentes que las vinculan a otro tipo de negocios. O sea, el problema no es que hay una peluquería no autorizada, sino que muchas veces hay antecedentes de que haya tráfico de drogas, que circulan armas, que se reúne gente afuera y hay riñas, cosas de ese tipo. Sí, sí, puedo pedirlo, diputado. Antes de que hable diputado Chalper, quiero pedirles una prórroga por 10 minutos para que el ministro alcance a responder. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Hay acuerdo. Y de hecho, el diputado Chalper quería hacer una pregunta y quiero que la haga. Solo pedir el dato, que nos envíe eso por región, porque y si lo puede hacer por comuna ya sería una cosa espectacular, porque hay varios que estamos apretando a los alcaldes y al Servicio de Impuesto Interno para que también hagan la pega. Sí, sí. Okay. Ahí hay un tema bien importante. Efectivamente, la clausura de locales es una tarea municipal. Sin embargo, cuando hay un local cuyo funcionamiento está ligado a incidentes de seguridad o a delitos, los funcionarios municipales solo pueden hacer esta labor si son acompañados de carabineros. Entonces, aunque es una labor de ellos, tienen que coordinarse con otros para hacerlo, porque si no es demasiado riesgoso. Hace un par de días nomás, con motivo también de trabajos preparativos que llevan tiempo, pero tratando de adelantarse a la fiesta, se hizo un enorme operativo ligado a una red de centros de apuestas clandestinos, que en varias regiones del país, eran como 15, como Araucanía había varios, Biobío había varios, en O'Higgins había, en la Metropolitana, en Coquimbo, requisaron máquinas de apuestas por 2.000 millones de pesos. O sea, el volumen de este negocio, 2.000 millones de pesos en máquinas de apuestas, entre otras cosas. Revisaron también dinero, droga, en fin, y detuvieron 170 y tantas personas ligadas a estos negocios. Y esto fue hace 2 días atrás. Respecto a los militares, a ver, los militares, yo creo, puede que esté mal informada, pero yo creo que esta presencia que recuerda el diputado se refiere a dispositivos especiales de seguridad que se han hecho en ciudades europeas con motivo de que han tenido despliegue militar en los años posteriores a los atentados terroristas. Bueno, investigamos el otro día, pero yo tiendo a recordar que tiene que ver con eso, o a eventos especiales. Ahora, nosotros, gobierno de Chile, pensamos que el día que haya normativa de infraestructura crítica, vamos a poder hacer despliegues, por ejemplo, en lugares como grandes eventos, porque eso es infraestructura, digamos, crítica, o también en puntos críticos de rutas, que también es infraestructura crítica. La evaluación de desplegar estado de emergencia con motivo de las fiestas patrias, nosotros la hicimos efectivamente, tomamos otro camino respecto de cómo reforzar la seguridad y además tomamos otra definición, pero que no la voy a informar todavía a propósito de esa evaluación. O sea, quiero decir, examinando la posibilidad de despliegue militar, nos dimos cuenta de que teníamos una posibilidad de digamos, tener apoyo militar en otras tareas sin necesidad de estado de emergencia, y mientras sale infraestructura crítica, que vamos a activar próximamente, pero que no voy a informar todavía porque espero que todavía esté todo resuelto para poder hacer aquello. Respecto de los locales alejados de los centros urbanos, creo que ya mencioné los locales, pero quería señalar al diputado Lonto que estos locales son muy comunes en los centros urbanos, o sea, muy comunes. O sea, está en las ventas clandestinas de alcohol, estas peluquerías clandestinas, hay en los centros de Antofagasta, de Santiago, hay muchas, y en las zonas rurales también, hay en muchos lugares. Entonces,
la verdad es que es un campo muy amplio, entonces no es el momento cuando hay tanta exigencia hacer esa labor. Uno esperaría que hubiéramos avanzado en todas las fiscalizaciones que se han hecho y en esta fecha, ¿dónde se pone la atención? En los lugares que son de riesgo. Y si coincide lugares de ese tipo con riesgo, ahí se va a poner atención. El transporte ilícito, creo que lo mencioné en el recuento que hice, las fiscalizaciones que están reforzadas en el tema de transporte son gigantescas. Yo misma voy a ir a una fiscalización, un terminal en los próximos días, precisamente para ver este tema de los servicios clandestinos que se instalan, de los vehículos que hacen servicios sin cumplir los requisitos, o de los conductores que se contratan que no cumplen, no tienen la patente, no la patente, el carnet de conducir, digamos, especial que se requiere. Es parte importante del foco de la fiscalización de transporte, está puesta precisamente en el transporte público, digamos, clandestino, y también en el funcionamiento irregular del transporte autorizado, por ejemplo, los taxímetros. Como hay turismo, gente que toma, se le alteran los taxímetros y se hacen cobros excesivos en esta fecha. Entonces, todo eso es parte del esfuerzo de fiscalización. El diputado Alessandri hizo varias preguntas de cosas que se habían mencionado en la cuenta original. El tema del transporte público lo habíamos mencionado, el tema de... ¿qué? El número efectivo sí lo mencioné, son los efectivos extra, son 8.570, sí, también lo mencioné, 8.570 a nivel nacional, de esos 3.320 el RM y 5.250 en, digamos, regiones. El sistema de turnos tiene unas particularidades en estas fechas, porque efectivamente todos esos efectivos adicionales hacen turnos muy seguidos en este periodo, que se compensan en días de descanso extraordinarios que se le dan en la semana siguiente. Y esos días de descanso extraordinarios se van moderando en varias semanas para no hacerlos todos a la vez, porque uno no podría tampoco tener mucho refuerzo esa semana y la semana siguiente quedarse en el piso sin servicios de ningún tipo. Ahora, ciertamente esto es una exigencia adicional, pero se hace con el cuidado de hacerlo en la medida que es razonable y de no excederse, porque el personal tiene que estar alerta, tiene que estar descansado, tiene que estar en condiciones de responder una emergencia y por lo tanto no sirve si está ahí, pero no está en condiciones de responder. Las casas sin moradores, Presidenta, no tienen ningún refuerzo especial. O sea, es imposible. O sea, no podríamos tener, estando llena de calles la gente, llenas las fiestas de gente, a las policías en las casas sin moradores. Lo que hay mucho es que los servicios municipales les avisan, reciben aviso de la gente de que no van a estar, bueno, también la gente que tiene seguridad privada, y esos vehículos hacen presencia en los lugares para estar, sobre todo cuando hay barrios donde hay, digamos, muchos casos que se repiten, digamos, muchas casas que no van a estar ocupadas, para hacer ahí rondas especiales, pero el foco de Carabineros está en los lugares donde hay más personas, donde hay afluencia pública, donde hay antecedentes de más delitos y también siniestros de tránsito. Y por último, Presidenta, respecto a la alcaldesa Hasler. Sí, puede ser. A ver, se hacen coordinaciones, pero eso no significa que logramos que el metro siga todos los horarios de todas las fondas, porque son muchas fondas, tienen horarios distintos. Ahora, la recomendación general fue acortar los horarios, la recomendación general fue acotar el número de fondas que se autorizan, y la recomendación especial fue que en los negocios que se autorizan también haya normas respecto a cómo es el expendio de alcohol. En las fiestas era tradicional hacer expendio de alcohol, se vendían unos baldes de 1 litro a precio muy barato, entonces la idea es evitar eso, que los tragos se vendan en medidas pequeñas, y que de manera que la gente se demore más en tomar mucha cantidad. El tema de mucho rato tomando mucho muy rápido es la combinación más fatídica que hay. Las clases, Presidenta, efectivamente hubo suspensión de clases en la Comuna de Santiago. La opinión del Ministerio, y la hizo pública el ministro, es que había que evitar suspender clases. Nosotros entendemos que ha habido hace varios años, por distintas razones, mucha suspensión de clase. La pandemia, ni hablar lo que fue. Estuvimos sin clase por años. Lo que ha sido la respuesta a las emergencias se ha transformado en algo muy automático: emergencia, suspensión de clase.
los funerales narcos, funeral narco en suspensión de clase. Entonces, no nos parece una buena idea que sea tan rápido el llegar y suspender clases, pero entendemos también que la autoridad que es sostenedora, porque en esto el ministerio no es el que suspende clases, es el sostenedor, hace evaluaciones también de sus capacidades, de sus riesgos y tiene identificado algunos establecimientos donde cree que en la práctica igual no va a haber clases. O sea que va a haber incidentes que se van a terminar suspendiendo la clase, pero a eso se van a sumar incidentes, violencia, posibles víctimas. Y en el caso de la alcaldesa Hasler, pero también de la alcaldesa Matei, ellas tomaron la decisión de suspender las clases. Ambas alcaldesas, que son las que tienen los recintos emblemáticos donde habitualmente en esta fecha se desarrollan incidentes y que muy frecuentemente, como digo, generan un impacto en el entorno y además terminan significando que las clases, debido a los incidentes, las bombas, etcétera, bombas lacrimógenas me refiero, terminan no habiendo clases de todas maneras. Entonces, una evaluación que a pesar de que nosotros hubiéramos preferido que de otra manera se resolviera el problema, también entendemos que la autoridad local tiene que ponderar varios factores y puede llegar a la conclusión de que esta es la medida más adecuada en el contexto de un día como hoy. Gracias, ministra. Tengo pedidas 3 palabras. Usted me respondió solo una de mis dudas, las otras 3 no. ¿Cuál era la otra? El tema de los hospitales, el aeropuerto y el pago de pensiones. Pero antes de que me responda esa, para que las acumule, voy a pedir 10 minutos más. Diputado Chalper, voy a pedir 10 minutos, por favor, evitemos los problemas personales. Yo les voy a pedir 10 minutos más porque creo que la ministra es importante que pueda responder, así que voy a pedir prórroga por 10 minutos más a partir de la prórroga anterior. Diputado Longton, por favor, usted tenía un par de dudas. Un par de dudas, sí. Gracias, presidente. Perdón. Discúlpeme. Otro Andrés. Ya, diputado Longton. Ok, diputado Longton. Muchas gracias, presidenta. Algunas precisiones respecto a lo que nos contestó la ministra. Primero, la región de Valparaíso. Yo sé que cada uno de los diputados está muy preocupado por su región. Quizás tener el detalle, ministra. Por ejemplo, acá en la región de Valparaíso tenemos un déficit de más de 1.000 carabineros. Ver el refuerzo de los carabineros de la región, el diputado Alessandro lo dijo muy bien. Gran parte de la gente que sale de la región metropolitana o parte importante se va a trasladar a la región de Valparaíso. Por lo tanto, ya teniendo un déficit en la región de Valparaíso, me gustaría saber cuál es el refuerzo, considerando que hay algunas cifras publicadas, pero no están desglosadas por región. Sería bueno saber acá en la región de Valparaíso cuántos carabineros, con cuántos carabineros se va a reforzar. Muchas veces la región de Valparaíso, incluso, ministra, se piden traslado a la región metropolitana y otras regiones, y esos refuerzos generalmente no son repuestos en la región de Valparaíso, no solo de carabineros, sino que también nos pasa con la PDI. Ministra, algo que no tiene que ver con esto directamente, pero que sí puede ser incidente a futuro. Hay un proyecto en el Senado del diputado diputado Ulloa, siempre digo Palma, el diputado Ulloa, que tiene que ver con las notificaciones judiciales que realizan hoy día los carabineros, particularmente los de policía local. Hay también notificaciones a tribunales de familia y de juicios de menor cuantía en el ámbito civil. Yo el otro día hicimos el cálculo acá en la región, ministra, en 33 comisarías podríamos recuperar 120 carabineros operativamente que podrían estar en la calle, porque ellos ocupan 2 patrullas diferenciadas con 2 carabineros en cada patrulla, y eso le ocupa más del 60% del día, ministra. Entonces, se le paso esos datos porque eso podría ser, yo sé que puede implicar recursos, porque tenemos que tener a alguien que notifique, hay ciertos procedimientos que son más complejos, que quizás necesariamente tienen que ir acompañados de un carabinero, pero creo que es necesario avanzar porque eso va a permitir tener desplegado en la calle carabineros que ya tenemos y podemos ocupar más eficientemente para resguardar la seguridad de las personas. Eso, ministra, y lo último, respecto a usted, se refería al comercio clandestino, bueno, habló de todo el tema de la fiscalización. Respecto a los alcoholes, y muchos me lo han planteado, ministra, que sobre todo en estas fechas, donde se empieza ya a vender directamente alcohol en las calles. Pasa acá en Valparaíso mucho. Y muchas veces es excesivamente riguroso o con mucho celo se fiscalizan las botillerías que están legítimamente establecidas con sus permisos, pero las clandestinas o las que están en la calle, la verdad es que no hay ese mismo celo cuando directamente hay un incumplimiento flagrante de la ley. Entonces sería bueno reforzar esos, ministra, operativos de venta de alcohol clandestino, que se venden directamente en la calle, y además a horarios que te permiten trabajar
toda la noche y sin ningún tipo de fiscalización, porque finalmente los carabineros, las policías van a los lugares que están establecidos. Entonces, quizás sería bueno, ministra, poder avanzar en esa línea. Y lo último, respecto al operativo de la PDI, que ya supe que están haciendo hace algún tiempo respecto a la migración irregular. No sé si tienen algo contemplado respecto a esto, considerando que se van a hacer fiestas clandestinas, etcétera, y puede ser una oportunidad para la policía de investigaciones para poder detectar a migrantes que están en calidad irregular en Chile. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Ahora sí, el otro Andrés, diputado Joanet. Sí, sí es malo. Yo entiendo que uno puede tener una percepción distinta respecto del rol de los militares, ¿no? Pero los militares no son un bolsillo payaso para ocuparlo sin que esté preparado, porque yo estoy de acuerdo, y lo he planteado, en que nosotros tengamos militares en las poblaciones de Santiago, donde efectivamente hoy día el crimen organizado ha avanzado de forma ostensible, y eso a una serie de cuestiones que hemos discutido aquí, a lo que estamos legislando, etcétera, etcétera, y podemos tener un punto distinto con el gobierno. Pero creo que en un contexto de fiesta, de celebración de la fiesta nacional, donde hay una serie de eventos, no veo eso, y eso uno lo puede discutir técnicamente, ¿no? Ahí uno puede tener un punto técnico distinto. Sí creo que los militares hay que prepararlos para sacarlos justamente en sectores donde hoy día hay un descontrol total, reconocido por Carabineros, donde a cierta hora ya ni siquiera entran. Y así lo ha reconocido, no sé si en esta mesa, pero lo ha reconocido Carabineros. Lo otro que quisiera plantear, que la alcaldesa de Santiago, que hoy día está en la oposición, digamos las cosas como son, porque en el fondo se opuso a la cárcel, ahora toma una medida también contra el gobierno. Me hubiera gustado que se hubiera preocupado la seguridad cuando en definitiva, en el momento que la inseguridad pampeaba, ¿eh? Estaba desatada en Santiago Centro. O sea, ella se opone a la cárcel. O sea, con esa misma fuerza y vehemencia me hubiera encantado que se hubiera opuesto también al avance de la inseguridad en Santiago, pero bueno, por tanto, lo que ha hecho es parte de su postura de oposición. Porque claramente Santiago no es el mismo Santiago que conocimos hace años atrás, cuando la Concertación gobernaba esa ciudad, la ciudad principal. La propia ministra de Interior hoy día actualmente es otra ciudad, una ciudad absolutamente insegura, con un aumento de la criminalidad que es ostensible, digamos, claramente, y por tanto, a mí me hubiera gustado que ella se hubiera preocupado mucho más de eso. Ahora, a mí me preocupa una cosa, ministra, respecto a los puntos morados que usted planteó, y no se me fue mi intervención anterior. La verdad es que yo hace tiempo le he planteado a la ministra de la Mujer, y ahí queda como en alguna parte, el tema de la violencia a la mujer rural. La mujer en la ciudad en general las puede escuchar el vecino, pero sobre todo en esta época, con el aumento de la ingesta de alcohol, en la ruralidad la mujer no tiene vecino que la escuche. Y ahí no hay ninguna política de prevención respecto de la mujer rural. Yo se lo he venido planteando a la ministra hace mucho tiempo, hace un par de años ya, porque hay organización en la ruralidad de mujeres, pero lamentablemente tenemos mucha política para la mujer urbana en materia de violencia intrafamiliar, pero la mujer rural no hay una política objetiva. Y en esta época esto se va a exacerbar. En esta época esto se exacerba con el alcohol, y objetivamente, lamentablemente, también el alcohol aumenta en los sectores rurales donde no hay control de ningún tipo. Y eso me preocupa, ministra. No espero que lo responda ahora, pero se lo dejo también como una inquietud para que en algún minuto se lo plantee a la ministra de la Mujer, porque se lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, y no hay política pública respecto de la violencia en la ruralidad con la mujer campesina o mapuche en el caso nuestro. Gracias. Gracias, diputado Joanet. Considerando que nos quedan 7 minutos, diputado Chalper, y después la ministra entonces da respuesta a las inquietudes. No, muy breve. 3 puntos muy precisos, presidenta. El primero, yo la verdad que creo que, si bien la ministra no lo ha podido especificar, me da a mí la impresión que se han abierto a alguna participación de las Fuerzas Armadas, lo cual a mí me parece valioso. Yo la verdad es que creo que cada gobierno es libre de tomar las decisiones que quiera, porque aquí la diferencia entre nosotros, que somos fiscalizadores, los que toman las decisiones son los gobiernos, y por lo mismo se hacen responsables de las decisiones que toman. Lo que aquí hemos intentado, aquellos que hemos empujado este espacio, es prever lo que creemos puede ser una fiesta patria extremadamente sangrienta. Y por lo tanto,
Hemos tratado de tomar los resguardos, no porque creamos que los militares sean un bolsillo payaso, sino que exactamente lo contrario, porque creemos que son una contribución. Después, a mí me parece insólito, y permíteme decírselo con total franqueza, de que el metro, siendo una empresa del Estado, no pueda recibir una instrucción de acuerdo a lo que necesiten. Los fonderos y los vecinos tendrán que extender su jornada laboral todo lo que estimen pertinente si es una empresa del Estado. Yo me hacía la pregunta respecto del transporte público en otros países y no me quepo ninguna duda que se habría destinado a un servicio toda la noche si es necesario. Entonces, ahí es donde yo me pierdo. ¿Cómo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Ya. Y por último, Presidenta, yo me pude anticipar a la parte de los puntos morados, porque lo que ha dicho la ministra en realidad es de conocimiento público, está en gov.cl, prácticamente el 90% de su exposición. ¿Por qué creíamos que era importante que esto se dijera acá? Porque obviamente los parlamentarios podemos hacer un contrapunto, pero ¿por qué hemos empujado tanto un comité asesor de seguridad? Porque por Dios que hubiera sido potente, que se hubiese planteado una estrategia al país de manera orgánica y esa instancia hubiese podido hacer un contrapunto. ¿Qué más demora el gobierno para tener ese contrapunto? Porque ese contrapunto le hace bien a la de toma de decisiones del gobierno, le hace bien al país, la gente adhiere más a esa toma de decisiones. Entonces, ojalá el gobierno tenga bien a entender que eso no es una pretensión que no tiene fundamento, sino que busca precisamente fortalecer el mismo capacidad del gobierno de persuadir a la ciudadanía. Gracias, Presidenta. Diputado Chalper, coincido 100% con lo expuesto por el diputado Chalper, señora ministra. Le voy a pedir, nos quedan 5 minutos de sesión, así que le voy a pedir que por favor en estos 5 minutos que quedan nos pueda dar respuesta a estas inquietudes pendientes. Muchas gracias, ministra, por favor, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. A ver, respecto a salud, salud es parte de la mesa preparatoria, entonces tiene todo tipo de servicios especiales, de refuerzos, de mapas de riesgo. Ahora, el tema de la seguridad de los centros sanitarios es un gran tema de preocupación. Nosotros tenemos una mesa especial de trabajo, hemos puesto una serie de servicios especiales en estos lugares, pero nada es sencillo. O sea, nada es sencillo primero porque el personal no alcanza para todo, pero además porque, por ejemplo, en algún minuto se evaluó la posibilidad de que hubiera en los accesos a los hospitales pórticos de detección de armas. Y se llegó a la conclusión con la policía que no era conveniente, porque si se tiene pórtico de detección de armas y entran personas con armas, lo que se requiere ahí es una capacidad de respuesta muy rápida, con una gran presencia policial, con el riesgo de enfrentamientos que puede ser aún más grave a que alguien entre con un arma. Entonces, la decisión fue, por el momento, no aplicar esa medida. Entonces se controla de otras maneras y se hacen servicios especiales, comuna por comuna. A mí me ha tocado estar con los equipos de salud de distintas comunas, con las policías, viendo medidas particulares para reforzar. Y en esta fecha no es el riesgo mayor, Presidenta, porque los riesgos mayores están ligados a cuando llegan personas heridas que están vinculadas a bandas y llegan el resto de la banda a protegerlos, a informarse. Pero cuando se trata de incidentes de seguridad ligados a violencia interpersonal, esto no es el mayor problema. Ahora, no digo que no pueda pasar, pero es un riesgo permanente todo el año, no se focaliza en esta fecha particularmente. El aeropuerto, bueno, se está trabajando arduamente para evitar y desactivar ese paro, no es algo que hagamos directamente como gobierno, pero están en eso, y obviamente la fecha, muy frecuentemente estas movilizaciones se ocupan estas fechas porque saben que es el mayor momento, digamos, de presión, porque el impacto de tener el aeropuerto funcionando en déficit en periodos como este, digamos, es fundamental. Y respecto al pago de las pensiones, este tipo de temas se analizan en los puntos de riesgo que se evalúan en el territorio. Entonces, si hay un lugar donde hay un historial en que esto ha sido frecuente, va a saltar como una alarma y va a significar una focalización, pero no es una instrucción general, porque dónde están los riesgos, dónde focalizar la atención en cada territorio es diferente. Y por lo tanto se liga a un esfuerzo que se hace a nivel local. El déficit de carabineros es un tema en todas partes. Y yo quiero recordar por qué es este tema. Sucedió un conjunto de eventos que significó que tuvimos dotaciones a la baja por años. El primer evento fue que duplicamos el tiempo de formación de carabineros sin duplicar la capacidad de la escuela. Entonces bajamos la mitad la capacidad de formación de carabineros. A eso se sumó que vino la pandemia, y en la pandemia por distanciamiento social hubo que bajar a la mitad
el reclutamiento, porque había que, en una habitación que era para 10, había que tener 5. En una sala que era para 30, había que tener 15. Entonces, a la mitad de nuevo. Y entre medio estuvo el estallido, donde mucha gente se retiró de la policía porque el ambiente social era muy hostil. Entonces, lo que pasó como consecuencia de eso es que justo en esta etapa estamos heredando estas dotaciones mermadas de esos años. Justo ahora está pasando. Entonces, eso efectivamente, en un momento que hay mucha exigencia para la labor policial, hay una merma en la dotación policial. Ahora, medidas para enfrentar esto están todas desplegadas. Yo recuerdo que aquí en el Congreso se aprobó una ampliación del llamado a servicio. Ahora además se va a adelantar el llamado a servicio. O sea, dotaciones que estaban para el próximo año se van a adelantar a finales de año. Y se anunciaron 2 medidas que el próximo año se van a ejecutar, que consisten en reemplazar... Perdón, ministra, tengo que pedir 5 minutos más para que alcance a responder la ministra, ¿puede ser? Ok, Ya, 5 que minutos a más. reemplazar policías que hacen funciones no policiales con civiles. Ahora, esto tiene un costo, no es que algún costo, tiene un tremendo costo, porque toda esa persona hay que contratarlas en alguna parte, que habitualmente no es en Carabineros, es en el juzgado de policía local, en el municipio, porque no es que va a tener un carabinero o un civil que haga estas notificaciones, sino que es mejor de frente a entregárselo a otra institución. Entonces, ese es un plan que va a haber durante el próximo año. Ahí está previsto liberar 1.000 carabineros. 1.000 carabineros a nivel nacional. Y a eso se suma que también el próximo año viene una ampliación. Nosotros formamos, esto es variable porque hay gente que entra, después se retira, pero 2.600 carabineros al año se va a incrementar en 800 el próximo año. Y eso va a significar que por 30 años que dura la carrera policial, por 30 años Chile va a tener año a año más carabineros. O sea, 800 más cada año por 30 años, ya después se estabiliza. Ahora, estas medidas son todas muy importantes, pero se demoran. Entonces, entre medio hay que distribuir las dotaciones que hay, priorizar, hacer jornadas extraordinarias. No hay otra manera, no hay atajos en ese sentido. La PDI tiene una serie de servicios especiales de control migratorio hace mucho tiempo. En la región metropolitana hay 3 operativos diarios, 1 operativo semanal y 1 nacional al mes. O sea, 3 en la RM, 1 en regiones y 1 anual, 1 mensual que es de toda la... que es nacional. Un gran día de fiscalización en todas las regiones. Entonces, en esto se han estado identificando muchas personas que se les empadrona, porque esa es otra cosa. Antes se fiscalizaba, se decía que terrible, usted no tiene papeles y ahí quedaba. Ahora se empadrona y cuando corresponde se cursa también una expulsión si es del caso. El alcohol en la calle. Bueno, señalamos aquí que en todo este esfuerzo de fiscalización, los negocios no autorizados es un tema importante, pero yo pasé por el rol de ser alcaldesa alguna vez. Es muy distinto fiscalizar un local instalado de alcohol que un local en la calle. Un local instalado de alcohol le puedes pasar un parte. Entonces va un carabinero, va con un funcionario, le pasa un parte y la fiscalización fue efectiva. Para fiscalizar una persona que está en la calle es mucho más complicado. Si no hay un carabinero ahí mismo, eso lo puede hacer un funcionario municipal en teoría. Pero si no hay un carabinero ahí mismo, ¿cómo hace para que le pase el carné? No le pasa el carné para empezar. ¿Cómo le acusa el parte? Y el parte además después lo tiene que pagar, y si no lo paga... Entonces, la verdad es que fiscalizar un negocio instalado es mucho más fácil que un negocio irregular. Va, donde están sus papeles, parte, si no paga el parte le cierra el negocio. En cambio, si no paga el parte, el irregular, ¿qué le vas a cerrar? ¿Qué le vas a cerrar? Entonces, se está haciendo un cambio, nosotros vamos a poner un cambio ahora, aquí cuando el señor Collado logre sacar adelante un par de actividades que lo tienen concentrado aquí en el Congreso, vamos a presentar un proyecto para cambiar el sistema de fiscalización del comercio irregular. Porque lo que funciona en la fiscalización del comercio irregular es realmente la incautación de la mercadería. Eso es lo que funciona. El parte es una broma, no existe el parte. Entonces, con un buen sistema que igual tiene costo, requiere una administración compleja, requiere bodegaje, requiere capacidad de transporte, o sea, no es simple incautar. Para un municipio, pensemos en municipios como la mayoría de los municipios de Chile, son municipios que no tienen recursos, tienen escaso personal, no tienen vehículos, pero fiscalizar, incautar, guardar y destruir la mercadería si a los pocos días no se paga ese parte, es una manera de fiscalizar mucho más inteligente que el sistema que tenemos actualmente, que es de carácter musical, diría yo, para decirlo.
sobre Santiago 2022-2023 no llegó al 24 y la encuesta de BIF fue empleada a sectores rurales y que podría ser publicada en el 23. Ya, sí. Ya, en el aeropuerto ya dije. Respecto a la alcaldesa Hasler, por más que el gobierno haya tenido otra evaluación, igual que con la alcaldesa Matei, respecto a cómo actuar en la suspensión de clases, hay que decir que en la comuna de Santiago han tenido los últimos 2 años bajas en los homicidios, han tenido un control del comercio ambulante en el centro muy significativo. Y en ese trabajo ha sido muy importante el municipio, no solamente Carabineros. En el caso del centro, después de los primeros año y medio, de mucha solicitud de que hiciéramos un dispositivo especial de presencia permanente para controlar el comercio irregular en los paseos peatonales, y de constatar que eso en la intensidad que se requería no era posible porque implicaba una cantidad de personal que había que distraer de otras funciones, el municipio estableció un sistema propio de control con vigilantes, o sea, con guardias, digamos, contratados por el municipio, y ha tenido una mejoría esa situación muy significativa. Entonces, hemos tenido una diferencia en este tema, pero desde el punto de vista de la seguridad, los últimos 2 años en Santiago han tenido un salto grande. Y los datos, las estadísticas, los datos lo confirman. La mujer rural. La mujer rural efectivamente es un tremendo tema, no solo porque también hay mujeres en el campo, sino porque el tema de la violencia intrafamiliar en el campo y en algunos lugares en particular tiene una agudeza tremenda y el nivel de denuncia es mucho más bajo. Es un drama. Entonces, una cosa que se hizo para tomar este tema con todas las de la ley es que la encuesta de violencia intrafamiliar este año por primera vez tiene una muestra rural. Entonces vamos a tener por primera vez un diagnóstico profundo de cómo es el tema de la violencia rural, donde se focalizan los problemas, qué características tiene, y eso va a permitir desarrollar instrumentos especiales porque no sirven tampoco los mismos instrumentos de la región metropolitana. La capilaridad de la comunidad en el campo es distinta, la cultura, las prácticas son distintas, entonces hay que hacer una estrategia ad hoc y tiene razón el diputado presidente de que este es un tema prioritario. Respecto al metro, a ver, el metro es una empresa del Estado, pero es una empresa del Estado chilena. Eso quiere decir, el metro es financiado por el Estado para la inversión, pero en su operación se autofinancia. Entonces, si uno extiende los horarios y dice, extiéndame los horarios, ¿quién paga la extensión de horario? No es tan así, tan sencillo, no es llegar y llevar. Nada, subir la tarifa. Bueno, el metro tiene extensión de horarios. La línea 1 y 2 van a anunciar mañana cómo se van a extender. Tienen junto al Ministerio de Transporte, la Delegación y Carabineros, tienen toda una serie de servicios extendidos a propósito de las fiestas y los recorridos que hay en las fondas. Pero las fondas, efectivamente hay muchas fondas, no sabría decir que vamos a resolver este tema solo con el metro, pero una combinación de extensión de horarios del metro, de servicios especiales que están previstos en el transporte de Transantiago de buses, digamos, y la coordinación que se hace para fijar horarios razonables, lo que busca precisamente no solo que haya servicios de transporte público, sino que la gente prefiera el transporte público, porque mientras menos transporte privado, menos riesgos de siniestro. ¿Verdad? No, sí hay servicios extendidos, hay servicios especiales combinados de buses y de metro, y va a haber extensión de metro. Lo que no hay es un dedazo que diga auménteme, no, hay que buscar, coordinar y encontrar las mejores fórmulas en cada caso. Muchas gracias, ministra. Yo espero en Dios que todas las medidas que usted nos ha anunciado resulten y que efectivamente tengamos unas fiestas donde claramente algo va a pasar, porque todos los años para las fiestas hay accidentes, etcétera, etcétera, pero que sean los menos posibles y que efectivamente el metro atienda nuestros requerimientos y aumente el horario en lo que es necesario. Habiendo tratado todos los temas planteados para esta sesión, se cierra la sesión.